vine para un aniversario de la muerte de Eva, y creo que era justo en el momento en que se lanzaba la candidatura de Cristina a presidenta, y me acuerdo que las primeras palabras que dije fue: no comparen a Cristina con Eva, porque no es justo, ni para Cristina ni para Eva. Cuando me llaman para escribir este libro me saltó aquella imagen de que yo lo había dicho: no comparen. Y entonces, bueno, la decisión fue: yo no voy a comparar de ninguna manera, porque sería injusto para Eva y para Cristina. Pero sí está bueno hacer una historia paralela de ambas, porque lo que me convenció a escribir este libro fue cuando apelé a mi memoria por Cristina y apelé a mis apuntes y tantos años de investigación sobre Eva. Lo que me decidió fue darme cuenta que era interesante mostrar qué pasaba cuando una generación tomaba la posta de la otra, a pesar de la distancia en años. De Eva se van a cumplir 60 años de su muerte. Cristina nació 7 meses después de que ella murió, digamos. Pero ¿qué pasaba cuando una generación tomaba la posta de la otra, a pesar de la diferencia de años, a pesar de los diferentes contextos históricos, a pesar de las distintas realidades del mundo internacional? ¿Qué pasaba si se tomaba esa posta con el mismo espíritu? Necesariamente se avanzaba, ¿no? Y esa fue mi hipótesis, y me lancé a ver si era comprobable esto. Y efectivamente se fue comprobando una tras otra las cuestiones que iba abordando, ¿no? Y a mí me impresionó mucho una, que Eva en su tiempo lo escribió al final, que es uno de los últimos capítulos de La razón de mi vida, ¿no? Y que ella titula Una idea. Y entonces Eva dice ahí que a ella le parece, a ella no le parece, que ella está convencida que las mujeres son como los países. En la medida que no tienen independencia económica, nadie les va a asignar derechos. Y entonces Eva dice, que lanza esta idea, que a ella le parece que tendría que haber un sueldo para cada mujer que se casara en la Argentina, porque dice ella en el libro: ¿a quién le puede parecer injusto que se pague por un trabajo que durante años y más años y más años las mujeres hacen gratuitamente y que nadie reconoce, y que sin embargo es lo que sostiene el resto de la actividad económica? Entonces Eva dice: yo lo suelto como una idea, podría tomarse esa asignación del aporte del total de los trabajadores, incluidas las mujeres, y después dice: y tal vez también podría pensarse que se fuera aumentando esa asignación por cada hijo que esta mujer tuviera. Y termina el capítulo y dice: bueno, yo lo digo, es una idea, ¿no? Y entonces cuando yo leí esto, yo he leído la razón de mi vida no sé cuántas veces, muchas veces en mi vida, pero a medida que va pasando el tiempo y de acuerdo al momento histórico hay cosas que resaltan más, ¿no? Cuando yo encontré este capítulo, lo volví a leer, dije: a la miércoles, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza primero las jubilaciones extendidas durante el gobierno de Néstor Kirchner, que permitió que miles y miles de amas de casa, que por supuesto nunca habían hecho ningún aporte, pero porque nadie les había pagado nunca nada, tuvieran jubilación, ¿no? Y recordé rápidamente la alegría. Mi madre lamentablemente se había muerto bastante frustrada y triste porque cobraba una jubilación misérrima, ¿no? Y dije: pucha, hubiera visto esto y se hubiera alegrado, ¿no? Pero sí tuve a mis tías, que eran más grandes, que son más grandes que mi mamá, y que no podían creer que se les reconociera hoy tiene 90 años y hizo el 17 de octubre junto a su marido, que trabajaba en el gremio de la carne. La otra más gorila que King Kong, porque mi familia era así, estaban divididos, incluso no se hablaban, ¿no? Con esta grande pobrecita no le hablaron durante todo el gobierno peronista. Incluso recuerdo que me contaban como anécdota familiar que cuando fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, mi tío se fue con un palo, ¿pueden creer?, a ponerse atrás de un árbol en la Plaza de Mayo para defenderlo a Perón. Y no venía. Y entonces mi tía estaba re preocupada porque no se sabían las noticias. Y la familia, en vez de ir a consolarla, iban uno por uno, le tocaban el timbre y le insultaban, pobre mujer, porque era peronista y mi tío se había ido con el palo
atrás del árbol. Bueno, finalmente volvió mi tío, qué sé yo, pero recordé la alegría de ellas, ¿no? Cuando fueron reconocidas con tantos años de trabajo y ya viejitas, ¿no? Que podían tener una jubilación. Y después fui a ver, por supuesto, después asocié inmediatamente la asignación universal por hijo y fui a ver qué dijo Cristina ese día, ¿no? Y ella dice lo siguiente, cuando lo anunció fue el 29 de octubre del 2009, ¿no? Y dijo en su discurso, la historia de las asignaciones familiares surge porque nosotras, las mujeres, como la mayoría estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer. Y así surge la historia de estas asignaciones, para defender a un grupo vulnerable en ese momento, las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. La verdad, decía lo mismo que Eva, con otro lenguaje, obviamente, y logró institucionalizar aquel sueño que Eva había dejado como una idea, ¿no?